Buena tarde. Vamos a empezar con nuestra sesión. Como ustedes saben, vamos a iniciar ya con la disciplina de física. Entonces, vamos a ocupar su material habitual, su cuaderno, lápiz, goma, un color para resaltar cosas importantes y había comentado con ustedes que es una buena herramienta ir formando algo que llamamos un formulario. Todos aquellos términos que sean importantes, conceptos, algunas notas, reglas, símbolos y sobre todo fórmulas, porque por eso se llama así, van a estar en una hoja aparte. Yo les decía, puede ser una hoja resistente, una hoja suelta de mi cuaderno. Lo que me interesa es que cada punto que yo les vaya indicando durante las clases que va en el formulario, lo llenen en ese momento. ¿En qué me podría ayudar? Porque es una buena herramienta. Porque llegará un punto donde todos los temas empiecen a combinarse. Para yo no tener que regresar en mi cuaderno a buscar ese tema en hojas previas, lo más sencillo será sacar mi formulario y ubicar, me están pidiendo la magnitud, fuerza, y aquí me dijeron que fuerza es esto, fuerza se expresa en esta unidad de medida y utilizo esta conversión, ¿sí? Nos va a hacer más sencillo la búsqueda de información y sobre todo esta habilidad tan importante de ir aplicando nuestros conocimientos para resolver problemas cada vez más complejos. Física trata justo de esto, bueno, ya lo mencionaba, resolver problemas. Yo les decía, son muchas las habilidades que se ponen en juego, porque si bien participa la memoria, o sea, sí hay cosas que tenemos que memorizar, algo importante también será seguir trabajando la comprensión lectora. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué datos me está brindando? Y con ello, ¿cómo voy a aplicar mi fórmula? En general, eso es lo que vamos a ver en nuestra clase. Así que vamos a empezar con la parte conceptual. Voy a trabajar con una presentación que les voy a compartir terminando la sesión. Nos vamos a presentación, por favor. Los temas de hoy para iniciar son las magnitudes. Vamos a trabajar unidades de medida y temas procedimentales serían ejercicios de conversiones y notación científica. Estos son nuestros temas de hoy. Como vamos a trabajar procedimientos, recuerda, yo te voy a dejar algunos ejercicios de tarea y el hecho de que los practiques te va a servir para que tú veas si sí le entendiste o específicamente en dónde no le entendiste o en dónde tienes dudas. Y esas dudas las vamos a resolver el día viernes. Así como hemos trabajado, la verdad ha sido funcional porque ustedes llevan sus dudas concretas y a mí me permite identificar en qué punto tenemos que dar más ejemplos, buscar otras alternativas para que todos vayamos seguros y seguras a ese examen. Recuerda que física es una disciplina que se encarga de estudiar los cambios de la materia. Sé que se parece mucho a la definición que nosotros platicábamos de química, pero recuerda que se enfocan en distintos procesos. En el caso de química hablábamos de cambios de sustancia, pero en cambios que requerían un cambio de composición. Una sustancia pasaba a ser otra sustancia. Aquí en física no vamos a hablar de transformaciones asociadas a reacciones químicas, no va a haber una transformación de la materia como tal. Lo que va a haber son cambios de posición, es decir, de lugar o incluso de forma. La sustancia de la que vamos a hablar o el ejemplo, el cuerpo, la materia de la que vamos a hablar en cada uno de los ejemplos, no va a cambiar su composición, únicamente va a cambiar de lugar o de forma. Y nosotros vamos a analizar todas aquellas magnitudes que le podemos medir. ¿Qué es una magnitud? Todo aquello que se puede medir. Ya desde que hablamos de magnitud, yo te estoy diciendo que vamos a expresarla. Esa magnitud la vamos a expresar utilizando una cantidad y la vamos a acompañar de una unidad de medida. Piensa que ya tenemos patrones de medida establecidos. Bueno, antes usábamos cuartas, ¿no? La distancia de las manos, o incluso han escuchado hablar de esta unidad de medida, los pies. Pero llegó un punto donde tuvimos que darle formalidad a esto, establecer sistemas de unidades para que fuera más sencillo expresarnos y que la misma cantidad se pudiera convertir entre una y otra unidad. Entonces, todo el tiempo vamos a estar hablando de magnitudes acompañadas de una cifra y una unidad de medida. Bien, continuamos y vamos a platicar un poco del que vamos a utilizar. Hay varios sistemas. Nosotros nos vamos a enfocar en el Sistema Internacional de Unidades de Medida y todo lo que vamos a utilizar durante nuestro curso va a utilizar estas magnitudes, estas unidades y bueno, aquí también vamos a trabajar con símbolos.
Son 7 las magnitudes fundamentales de este sistema: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. De esas, en nuestro curso vamos a abarcar únicamente estas. Yo sé que recuerdan que en química ya hablamos de cantidad de sustancia, mol. Ya ese ya lo vimos en química, entonces aquí en física nos vamos a enfocar en estas 5. A estas las conocemos como unidades fundamentales porque describen un fenómeno que nosotros vamos a analizar. En las fórmulas ya no vamos a encontrar las palabras, vamos a encontrar los símbolos, entonces les voy a pedir que cuando empecemos a llenar nuestro formulario sean muy conscientes, pongan mucha atención en cómo están escribiendo esos símbolos. Así como teníamos reglas en química para escribir un elemento, que si tenía 2 letras, primero la mayúscula, luego la minúscula, ese tipo de reglas, bueno, aquí también vamos a tener unas muy importantes. Cuando nuestras unidades de medida no llevan el nombre de alguna persona, de algún científico, vamos a poner su símbolo en minúscula. Pero si son en honor a algún científico que las describió, automáticamente el símbolo va en mayúsculas. Obviamente nosotros lo vamos a indicar durante el curso. Por ejemplo, aquí observen, me ponen metro, kilogramos, segundo en minúsculas, pero amperes y Kelvin, vean el símbolo está en mayúscula. Esto tiene que ver con que vienen de un nombre propio. Entonces, vamos a ser cuidadosos en las fórmulas al escribirlo. Recuerda que esta presentación te la voy a compartir. Ahora, antes de continuar, tenemos una clasificación de unidades de medida. Seguro durante el curso me vas a escuchar decirlo así, entonces es importante que entendamos de dónde sale este término. Las 7 que están en el sistema internacional las conocemos como fundamentales porque describen un solo fenómeno. Pero en nuestro curso nosotros vamos a empezar a combinarlas. Llegará un momento en que analizaremos fenómenos que están involucrando varias magnitudes. Cuando estas se relacionan, se combinan, nosotros llamamos a las siguientes unidades, las que se forman, las combinadas, como derivadas. Entonces, parte del curso llevará unidades fundamentales y luego iremos avanzando hasta llegar a las derivadas. Cada vez que se combinan, dan lugar a una nueva unidad de medida y describen un fenómeno más complejo, por ejemplo, fuerza, trabajo, energía, presión, potencia, aceleración, densidad, carga eléctrica y voltaje. ¿Vamos a ver todos estos? Sí. Estos sí los vamos a ver. Fíjate cómo se combinan. Aquí me están expresando simbólicamente cómo una sola unidad de medida puede surgir de la combinación de otras. Yo les comentaba en la clase de repaso del viernes que en física pasa esto de ir de menos a más. Vamos a ir poco a poco combinando esas fundamentales hasta que tengamos derivadas que parecerían muy complejas, pero la verdad es que tienen un sentido de ser. Si nos dan derivadas en una fórmula, nos están facilitando la tarea porque ya nos están agrupando todos los conocimientos previos. Pero entonces, ¿tengo que ver todas las clases? No puedo faltar. Afortunadamente ustedes las tienen grabadas, entonces véanlas con mucha atención porque vamos a ir derivando estas unidades. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. La idea es que veas cómo estas fundamentales combinadas dan lugar a las unidades derivadas. Todas las vamos a conversar en clase, respetando lo que yo te comentaba, las unidades simbólicamente, minúsculas, mayúsculas, vamos a encontrar estos superíndices donde ponemos un número 2 o un número 3. ¿Esto qué me está indicando? El número de dimensiones que combinan. No es lo mismo un metro que un metro cuadrado o un metro cúbico. En el caso del metro, habla de una dimensión y está en fundamental. En el momento que yo hablo de 2 dimensiones, ya sería metro cuadrado. Eso ya es una derivada. Y si hablo de 3 dimensiones, ya sería metro cúbico. Y es otro tipo de magnitud, también es derivada. Fíjate cómo se van combinando. Entonces, poco a poco vamos a ir entrando a estos temas. Hoy me interesa más que conozcamos magnitudes, tipos de unidades y sobre todo el procedimiento de conversión. Vamos a utilizar algunas cifras en notación científica, entonces me gustaría saber antes de continuar que vamos bien. Espero sus comentarios, si hay alguna duda, por favor escríbanos. ¿Todavía?
Perdón, esperamos sus comentarios para poder avanzar en la clase, por favor. ¿Aún no anotamos nada en el formulario? Seguimos trabajando las bases, la parte conceptual. Todavía no anoto nada en el formulario. Si están tomando notas, bueno, esto es en su cuadernito. Y recuerden, les voy a compartir la presentación. Esto lo vamos a seguir viendo. Así como en química, cuando estábamos viendo nomenclatura, trabajamos prefijos y sufijos, vamos a encontrar también en los nombres de las unidades el uso de prefijos. Aquí tengo algunos que seguramente han escuchado. Tera, giga, mega, kilo. Por ejemplo, kilo, ese lo usamos mucho. Kilo, gramo. El término sería el gramo, pero en el momento que yo le agrego el prefijo kilo, ¿qué significa? Vean como aquí me indican que se refiere al número 1000. Kilogramo, 1000 gramos. Así es como lo vamos a utilizar y esto nos va a dar muchas pistas para la regla de 3 y para las conversiones. ¿Vamos a usar todos? No, no vienen todos. En nuestro temario no vienen todos, pero vienen los básicos. Entonces, ustedes conocen centi de centímetros, casi lo usamos en centímetros, centi, mili, vamos a utilizar micro, ese sí lo vamos a usar. No sé, a mí me llamaba mucho la atención pensar cómo en estos avances tecnológicos hemos visto que ya hay cada vez chips para nuestros teléfonos móviles más chiquitos y utilizamos estos términos. Microchip, ¿a qué se refieren? Nos están hablando ya de una expresión de cantidades. ¿Cuántas unidades son iguales? ¿O a cuántas unidades es igual esta cifra? Entonces vamos a trabajar mucho con estos prefijos. Poco a poco los vamos a ir viendo, no te preocupes. Ahora, seguro vas a encontrar algunas palabras clave en los reactivos, por eso es importante que nosotros entendamos la parte conceptual. A las magnitudes también las clasificamos como escalares y vectoriales. O sea, hay fundamentales y derivadas. Esta es otra clasificación, escalares y vectoriales. ¿Esta de qué trata? Tiene que ver más con cómo es que funcionan dentro de un fenómeno cada una de estas magnitudes. En el caso de las escalares me van a hablar de una magnitud que define una sola parte del fenómeno. Sé que suena mucho como a fundamental, pero piensa que no tienen una dirección o un sentido. Yo te puedo decir la temperatura que tiene un objeto y no necesito decirte hacia dónde va esa temperatura. Lo mismo pasaría con masa o volumen. Yo te puedo decir cuántos gramos tengo de jitomate en una bolsa, pero no necesito decirte en qué sentido va. ¿Cómo que en qué sentido? ¿A qué te refieres? Bueno, es que las magnitudes vectoriales sí requieren de un sentido y una dirección. Por ejemplo, si yo te digo que un objeto lleva cierta velocidad, es que se está moviendo. Y si está teniendo un movimiento, va hacia algún punto. Entonces, se puede mover de manera vertical o se puede mover de manera horizontal, pero aparte puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. A eso me refiero con que tienen un sentido. Usualmente cuando nos hablan de vectores o magnitudes vectoriales, te van a acompañar las palabras por dirección y sentido. Aquí hay algunos ejemplos. Me van a decir si el movimiento es horizontal, si es en un plano inclinado, por ejemplo. A veces cuando vienen en expresión gráfica les ponen flechas, porque me están indicando el sentido. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Si me dicen dirección norte, sur. Si te acompañan el fenómeno con estas palabras, entonces te están hablando de una magnitud vectorial. Si no requiere el análisis o la medición que tú me digas hacia dónde va, como la temperatura, entonces la vamos a llamar escalar. Tengo algunos ejemplos. En la barrita que tengo abajo, vean, me muestran un mineral, es como una roca, y me dicen su masa, 15 kilogramos. No necesito que me digan si va hacia el norte o va de manera horizontal. Únicamente es una cifra acompañada de su unidad de medida. En la siguiente figura me están dando una distancia porque veo metros, 2 metros. Es una distancia, la magnitud es distancia. La siguiente veo un reloj de arena, tiempo, 45 segundos, cifra y unidad de medida. La siguiente, área,
200 metros cuadrados. Fíjate cómo son dos dimensiones ahí. Si bien esa es una unidad derivada, esto sigue siendo escalar. ¿Por qué? Porque solo me dan una cifra y una unidad de medida. En la última imagen veo un cubo. Me están hablando de volumen. ¿Cómo sé que es volumen? Porque la unidad es metro cúbico. Son 3 dimensiones las que contempla, por eso veo ese superíndice de 3. Hay una cifra y hay una unidad de medida. Esto me dice que son magnitudes escalares. ¿Cuál sería la diferencia con vectores? Por ejemplo, esto me lo describen. La aceleración de un balón de fútbol es de 1.5 metros sobre segundo hacia el norte. Ya me dijeron hacia dónde va, le están dando una dirección. Eso es un vector. Velocidad. El avión se mueve a una velocidad de 900 kilómetros sobre hora en un ángulo de 45 grados hacia arriba. Me dan dirección, un ángulo, pero también me dan sentido, arriba. Así es como puede venir redactado en algún problema. Esos datos son muy importantes cada que analicemos alguna magnitud. Recuerda, dependerá de lo que me pide el problema, de lo que tenga que responder. Por ejemplo, aquí vemos en la animación a un joven que está volando una cometa. Y fíjate cómo podemos describir una misma magnitud en participantes diferentes de todo el fenómeno. Él va corriendo, él va volando la cometa. Arriba me ponen de color morado y con flecha, acuérdate, vector. La velocidad de la cometa va en dirección horizontal, pero se está moviendo hacia la derecha. Eso sería el sentido. Para que ese cometa se pueda mantener volando, también está participando la velocidad del aire. Pero en el caso del aire, aunque va en dirección horizontal, el sentido es otro. El sentido del aire de ese vector sería hacia la izquierda. Así es como usualmente lo describen de manera gráfica con flechitas. Y esto te permite entender qué es lo que está sucediendo y por lo tanto responder correctamente. Lo mismo pasaría con este. Hay un jinete, se está moviendo, incluso me ponen la dirección hacia el este y me dicen que me están expresando una velocidad, específicamente la velocidad que lleva el caballo. ¿Qué velocidad lleva? 30 kilómetros sobre hora. ¿En qué dirección? Horizontal. ¿En qué sentido? Al este. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, profesora. Hace un momento nos decía precisamente Magdalena Alarcón que todo estaba bien. Así que si hay alguna duda, no duden en escribirnos, por favor. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Vamos a continuar. Recuerden escribirnos si hay alguna duda, es importante. Y vamos a trabajar con un reactivo que viene en la guía. Vamos a encontrar, es muy común que en los reactivos de física nos acompañen de dibujos de ilustraciones que tengo que analizar con mucha atención. Dice, 3 cables sufren una tensión al sujetar un conjunto de globos. Ahí vemos como unas varas que están sosteniendo cuerdas, cables, y además asignan una letra a cada uno de los cables para que yo pueda entender cuál es el fenómeno y analizarlo punto por punto. Tengo al cable A, al cable B y al cable C. Luego me preguntan, ¿cuál es el vector resultante? Recuerda que vector se puede expresar con flechitas o incluso con palabras hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Cuál es el vector resultante de la tensión en el cable B? Si el ángulo formado por los cables A y C es igual con respecto a la horizontal. ¿A qué se refieren? Si observas el dibujo, sé que alcanzas a ver que debajo del cable A y debajo del cable C hay una línea punteada. Esa línea punteada me sirve para revisar los ángulos e identificar que tanto el A como el C tienen exactamente la misma inclinación. Por eso me dicen A y C es igual con respecto a la horizontal. A y C son igualitas en cuanto al ángulo que están jalando al cable B. Recuerda que me están preguntando por el vector del cable B y específicamente es el que está sosteniendo los globos. Y si esos globos en la imagen se ven flotando, bueno, yo me imagino que tienen helio. ¿Hacia dónde van esos globos?
Si van hacia arriba, ¿hacia dónde se tensa la cuerda? Lo que yo podría trazar sobre mi dibujo son flechas, vectores, que me indiquen el sentido. A se tensiona de esa forma, se tensiona en ese sentido. C también, sentido contrario, pero recuerda que tienen el mismo ángulo. Y ambos sostienen al cable B. Si el cable B es el que sostiene los globos y los globos van hacia arriba, el vector, el sentido de esta tensión sería hacia arriba. Si tú te fijas en los incisos en este reactivo no vienen en palabras, vienen con vectores, vienen con flechitas. Mi respuesta la encontraría en la B. Es más analizar el fenómeno, este es muy visual. ¿Vamos bien? Contesta Juan Ignacio y María Elena Cerqueda, profesora, que todo bien. Gracias. Voy a continuar, espero igual sus comentarios. Y vamos a continuar hablando del sistema de unidades. Yo les comentaba que hay varios sistemas. El que nosotros utilizamos es el sistema internacional. Ahora, ¿qué puede suceder? Si bien yo ya me aprendí que el metro se utiliza para expresar longitud, yo ya aprendí que el kilogramo se utiliza para expresar masa, ¿qué pasa si en un problema no me dan unidades del Sistema Internacional de Unidades de Medida y utilizan otro sistema? Por ejemplo, que en el reactivo me hablaran de gramos o me hablaran de pies. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer un procedimiento que se llama conversión. Primer nota para tu formulario. Únicamente puedo utilizar unidades del sistema internacional para resolver mis fórmulas. Únicamente puedo utilizar unidades del sistema internacional para resolver mis fórmulas. Aunque el problema me hable de pies, si yo voy a aplicar una fórmula que requiere hablar de longitud, un valor de longitud o distancia, automáticamente yo tengo que convertir eso a metros. Entonces, vamos a ver que en algunos reactivos durante el curso vamos a tener que hacer estos procedimientos de conversiones. Probablemente no va a ser tan difícil recordar que en 1 kilogramo hay 1000 gramos, por ejemplo, o que hay 60 minutos en 1 hora, que eso son equivalencias. Habrá algunas equivalencias que, bueno, no uso diario, por ejemplo, la de metros cúbicos o metros cuadrados. No te preocupes, yo te voy a ir ayudando poco a poco, pero lo que quiero que hagamos es que todas estas conversiones utilicen un procedimiento que ya manejan ustedes, que es la regla de 3. Ya la vimos, lo hicimos en química y la estuvimos utilizando mucho para mol. Entonces, ese mismo procedimiento me va a servir para convertir todo lo que yo necesite al sistema internacional. No puedo aplicar una fórmula si no tengo las unidades del sistema internacional, porque entonces mi resultado no va a ser correcto. Así que siempre vamos a buscar en los datos que todo coincida con el sistema internacional. ¿De dónde puedo obtener las equivalencias? Bueno, yo te decía que durante el curso yo te las puedo brindar, pero ¿y si no? He encontrado muchas tablas en internet. Esta, por ejemplo, que apareció, la encontré en internet. Me ha pasado que algunas tablas tienen mal escritos los símbolos. No te confíes. Si vas a buscar información para hacer tu tarea, revisa con atención que sea una fuente confiable. O bien, les he recomendado también aplicar esto de la tecnología, al final son herramientas, alguna aplicación gratuita que tal vez hasta tu teléfono ya trae instalada, y si no, puedes descargar una aplicación gratuita que se llama convertidor de unidades. Convertidor, lo he visto también como conversor, lo correcto sería convertidor de unidades. Y este nos puede servir para sacar igualdades que no conozco. Esta es otra tabla que me encontré en internet. Esta me gusta mucho y va a ser base para hacer algunos ejercicios durante la clase. Fíjate cómo me dicen la magnitud. Esta tabla solo contiene 3 magnitudes: longitud, masa y tiempo. Me ponen todas las unidades de medida en las que yo podría expresar longitud: centímetro, metro, kilómetro, pulgada, pie, entre otras. Recuerda que hay más. Digamos que estas son las principales. En el caso de masa me ponen gramo, kilogramo, slug, libra masa y onza. En el caso de tiempo, segundo, minuto, hora, día, año. Sé que hay otras, pero estas son las más comunes.
Este tipo de tablas me ayudan a identificar las equivalencias para poder iniciar mi proceso de regla de 3. Probablemente en un problema de longitud me dicen, tal valor en pulgadas, quiero que lo conviertas a metros. Entonces aquí yo puedo encontrar la igualdad y luego esa igualdad utilizarla en mi regla de 3 para encontrar el valor que me pide el reactivo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a trabajar sobre algunos reactivos para ir aplicando la regla de 3. ¿Cómo es que lo resolvería? Si yo estuviera en el examen, recuerda, hay mucho de esta información que tiene que estar memorizada, pero también la verdad es que en esta versión y en la guía nos están poniendo las fórmulas y algunos datos, igualdades, por ejemplo, para que no todo el peso esté en la memoria, sino en el procedimiento, que yo sepa hacer correctamente esa conversión y aplicarla. Así que vamos a resolver este ejercicio. Ahora sí, lo dejo para que podamos analizarlo y vamos a identificar los datos más importantes. Dice, suponga que el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra tiene un valor promedio de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Cómo me doy cuenta que sí está en el Sistema Internacional de Unidades de Medida? Porque tiene metros. Metros sobre segundos al cuadrado, y esas son unidades del Sistema Internacional. Luego dice, considere que un pie, me ponen el símbolo de pie, FT, considere que un pie equivale a 12 pulgadas, igual ya me están poniendo el símbolo de las pulgadas, IN. Y que una pulgada equivale a 2.5 centímetros. Ahí ya me están dando las igualdades que me van a servir para mi regla de 3. El mismo reactivo me las está dando. Me preguntan, ¿cuál es el valor equivalente de la aceleración de la gravedad de acuerdo con el sistema usual en Estados Unidos? Aquí me están pidiendo que convierta esos 10 metros sobre segundos al cuadrado al sistema americano. En el caso del sistema americano, no utilizan metros, utilizan pulgadas o utilizan pies. Si te fijas en los incisos, tenemos esas dos posibilidades, tanto responder en pulgadas sobre segundos al cuadrado como responder en pies sobre segundos al cuadrado. Vamos a explorar las dos posibilidades y vamos a buscar esa respuesta en los incisos. ¿Recuerdan cómo hacer una regla de 3? Todos estamos en el mismo canal, ya sabemos hacer esa regla de 3 o necesitan ejercicios para recordarla. Digo, lo tengo desglosado, pero me gustaría saber si sí recuerdan esto. Me espero a que respondan, por favor. Hoy vienen un poco tímidos porque no nos escriben, pero no pasa nada, chicos, nada más respóndale a la profesora si se acuerdan de la regla de 3 o la repasamos o qué hacemos. Por favor, escriban. Cuando vimos química, yo les comentaba que en las conversiones de mol a gramo o gramo a mol, era importante siempre empezar con una equivalencia, un dato conocido. A partir de ese, nosotros obtenemos la incógnita, el dato que nos están pidiendo. Y les comentaba que la intención de dominar regla de 3, aparte del ejercicio lógico matemático que implica, es también tener seguridad durante el examen. Se los comentaba incluso en clases de repaso. A veces por los nervios, la tensión, al final pues nos están contando el tiempo. De pronto nos podemos distraer un poco y es normal. O sea, eso también tiene que ver con el trabajo bajo presión. Yo les decía que como consejo era importante escribir la regla de 3 en nuestro cuadernillo de notas, porque a veces haciendo los ejercicios mentales, yo sé que son muy buenos y que los pueden realizar de esa manera, pero a veces entre la tensión y todo el estrés que estamos sintiendo, podríamos cambiar el dato. Si yo escribo la regla de 3, estoy consciente de que estoy ordenando correctamente la información, estoy realizando un procedimiento correcto y lo puedo revisar porque ya lo escribí. Me han comentado, maestra, pero es que yo no quiero perder tiempo escribiendo. Te juro que vale la pena escribirlo. Eso te va a dar seguridad cuando te vayas a tu respuesta correcta. Es parte del procedimiento. En física eso cuenta mucho, de dónde vas sacando cada dato y qué vas haciendo con él. Hay mucho orden. Física es sistemático.
Entonces, sí me gustaría que me dijeran si sí o no, y si no, continúo con la clase y las dudas van a ir surgiendo. Al final tenemos esa respuesta de las dudas en la clase del viernes, así que voy a continuar para aprovechar el tiempo. Recuerda que me están preguntando por el valor promedio de la aceleración según el sistema internacional y por eso veo que la unidad de medida que utilizan es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué me preguntan? Me están pidiendo que lo convierta al sistema americano. Yo te decía, el sistema americano en vez de usar metros usa pulgadas o utiliza pies. Entonces voy a hacer las dos conversiones para buscar la respuesta en esos 4 incisos. Bueno, tengo ahí una ventanita que apareció para recordar cuáles son las unidades del sistema americano. Aquí ya me mencionaron en el mismo reactivo que puede ser pies o pulgadas y lo veo en las respuestas. En la regla de 3 empezamos siempre con una igualdad que serían en la imagen A y B. C representa el tercer dato, es el dato que yo estoy buscando igualar. Y el procedimiento siempre es el mismo. Te van a quedar 2 datos en diagonal, que en este caso son C y B. Esos se multiplican. El producto de esa multiplicación se divide entre el dato A, el dato que no he ocupado. Lo que te salga automáticamente es tu respuesta, es tu incógnita y está en la unidad correcta. Por eso les digo que es de verdad recomendable escribirla. Te da mucha seguridad y además estás observando que estás trabajando con las unidades de forma correcta. Con un dato que yo no convierta correctamente, automáticamente cambia todo el procedimiento y la respuesta. Entonces, vamos a practicarlo. Estos datos que acaban de aparecer del lado izquierdo, yo los tomé del reactivo. En el reactivo me dijeron, un pie es igual a 12 pulgadas. Una pulgada es igual a 2.5 centímetros. Y bueno, el tercero lo agregué yo. Es que yo te decía que en el sistema internacional trabajamos con metro. Entonces yo sé que en un metro hay 100 centímetros. Este lo agregué yo porque es un dato que conocemos. Y vamos a comenzar. Recuerda que todo el procedimiento que vamos a realizar es para buscar la equivalencia de 10 metros sobre segundos al cuadrado a tantas pulgadas sobre segundos al cuadrado, y esto me va a permitir verificar si mi respuesta correcta está en pulgadas en los 4 incisos que me brinda el reactivo. Como inicio, el que acaba de aparecer es una igualdad. Recuerda, toda regla de 3 inicia con una igualdad. Esa igualdad la obtuve del mismo reactivo. Una pulgada es igual a 2.5 centímetros. Ahora, yo quiero saber a cuánto equivalen 40 pulgadas. ¿Por qué 40? ¿De dónde saqué ese dato? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Vamos bien? Necesito que me digan, chicos, chicas. Si quieren, me regreso incluso al procedimiento para que recuerden que todo lo fui sacando de aquí. Magdalena Alarcón, profesora, dice que van bien. Ok. Gracias. Regreso entonces. Este dato a mí me permite identificar. Vaya, yo sé que podría trazarlo más, pero recuerda, yo saqué de mi memoria y asumo que todos sabemos, espero que sí, que hay 100 centímetros en un metro. Esa regla de 3 yo la utilicé para convertir esos 100 centímetros a pulgadas, porque yo sé que 100 centímetros hay en un metro. Digamos que es mi paso directo para pasar de pulgadas a metros. Algo que pasa mucho en este tipo de conversiones es que realizamos los procedimientos, no es que sea totalmente distinto, pero habrá quien me diga, maestra, es que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado empezar con pies y yo lo pasaría directamente a pulgadas y pies. Puede suceder. Me ha tocado con estudiantes de manera presencial observar su desglose de las operaciones y ver que lo hicieron en un orden diferente. Hace años nos decían los profesores de matemáticas, es que me tienes que responder como yo te enseñé. Y yo recuerdo que había estudiantes que decían, pero es que yo no te entiendo así, maestro, yo lo hice así y llegué a la respuesta correcta. ¿Por qué estaría mal? Si sí hice mi procedimiento ordenado, solamente lo ordené de manera diferente al tuyo, pero llegué al resultado. Eso pasa mucho en esto.
Entonces, yo en este ejercicio lo que recomiendo y en este desglose de datos es que primero busques igualdades a datos que tú conoces. Yo que conocía que hay 100 centímetros en un metro, por eso me fui directo de pulgadas a centímetros. Y eso me va a dar la igualdad de pulgadas a metros. Apareció un segundo dato, este último, para iniciar una regla de 3 más. Es que esa regla de 3 me va a permitir ahora agregar el valor que estoy buscando, porque a mí me pidieron el valor de la gravedad. Y el valor promedio de la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces yo agregué ese dato, mira. Profesora, pero sin embargo dice Juan Ignacio Torrero, espérenme maestra, ¿de dónde salió el 40? Sí, exactamente. Les decía que yo lo trabajé con los 100 centímetros. ¿De dónde sacaste ese dato, maestra? De los 100 centímetros. Yo sé que en un metro hay 100 centímetros. ¿Por qué en centímetros? ¿Por qué no te fuiste directo a metros? Algo que tenemos que respetar en la regla de 3 es que solo puedo colocar 2 unidades diferentes, no 3, solo 2. Si gustan, voy a pizarrón. Vamos a pizarrón, por favor. Voy a tomar estas igualdades. Que son las que tenía escritas en mi diapositiva, y yo le agregué la que yo me sé de memoria. Y esta dice que en un metro hay 100 centímetros. No hay una regla de 3 en la que yo pueda combinar pulgadas, centímetros y metros, porque ahí ya serían 3 unidades. Y yo te dije, en una regla de 3 nada más caben 2. Entonces no puedo meter directamente los metros. ¿Cómo le hice para meter el dato de los metros? Lo hice buscando un dato que me lleve directamente a metros sin tener que hacer otra regla de 3 más. Eso es para hacerlo más rápido. ¿De dónde salió el 40? Yo te dije, una pulgada es igual a 2.5 centímetros, porque ese dato me lo dio el reactivo. Yo sé que en un metro hay 100 centímetros. Si tú colocas el 100 centímetros del lado de los centímetros, no podré ir acá porque acaban las pulgadas, automáticamente obtienes ese 40 que me están preguntando. Este dato lo obtuve colocando un dato que yo conozco. Pero aquí todavía no puedes agregar metros porque acuérdate, solo son 2 unidades. ¿Cómo agregué los metros directo? Es que yo sé que hay 100 centímetros en un metro, entonces es lo mismo decirte que 40 pulgadas equivalen a 100 centímetros que decirte 40 pulgadas equivalen a un metro. Esta y esta son iguales, que cambia la unidad. Estas son pulgadas a centímetros y estas son pulgadas a metro. ¿Queda mejor? Dice Juan Ignacio, sí, ya maestra. Gracias. Bien. De ahí es de donde saqué ahora la conversión directa de pulgadas a metros. Esa es la que me va a dar el dato final. Otra vez, ¿cuál era tu dato final? Recuerda que me estaban hablando del valor promedio de la gravedad. Ya me ayudó el reactivo a decirme el valor promedio de la gravedad. Me dijo que son 10 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como yo lo voy a pasar al americano, quiero intentarlo con pulgadas. Si son 10 metros en el sistema internacional, 10 metros iría de este lado, porque metros con metros, para que mi respuesta quede en pulgadas. ¿Cómo se resuelve la regla de 3? No se te olvide, siempre te van a quedar 2 datos en diagonal. 40 por 10 entre 1. 40 por 10 entre 1. ¿Cuánto les da? 40 por 10, multiplico inclinado y el producto se divide entre el dato que no he utilizado. Juan Ignacio Torrero dice 40 in. Sería 40 pulgadas Perdón, por 10. no, yo me equivoqué. 400 in. Sí, muchas gracias. Sí son 400. 400 pulgadas. Ahora, ya me dijeron la equivalencia en pulgadas. 10 metros equivalen a 400 pulgadas. Regreso a mi presentación. En alguno de los incisos de la respuesta, ¿viene 400 pulgadas? Vamos a presentación, por favor.
Me regreso un poquito para que lo vean. Ahí hay 400 pulgadas. 400 pulgadas sobre segundos al cuadrado, ¿no? Ninguno de los incisos se acerca. Entonces eso quiere decir que mi respuesta no está en pulgadas. O sea, está en pies y la tengo que buscar. Voy a avanzar. Esto mismo va a aparecer. Ustedes me dijeron 400 pulgadas y bueno, busqué en mis respuestas, no está. Eso quiere decir que mi respuesta, repito, no está en pulgadas. Y desde este momento yo anularía el inciso A y el inciso C porque esos están en pulgadas. Y no está en pulgadas, porque si fuera en pulgadas sería 400. Mi respuesta está entre el B y el D. Está en pies. Eso quiere decir que tengo que continuar. Tengo que seguir con mis reglas de 3 ahora para pasar de pulgadas a pies. Pulgadas a pies. Retomo los datos iniciales, esos mismos datos que tanto el reactivo me brindó como el que yo me sabía de memoria, que es que en 1 metro hay 100 centímetros. Le agregué uno que obtuve de todo este trabajo, porque yo ya había realizado un trabajo buscando las pulgadas. Le agregué que 40 pulgadas son iguales a 1 metro. Eso también me puede servir. ¿Qué busco en este caso? Ahora busco pasar esos metros a pies. Recuerda, ahorita vamos para pies. Parto de esa igualdad que obtuve hace un momento. Yo sé que hay 40 pulgadas en 1 metro, pero maestra, me estás pidiendo pies. Si te fijas del lado izquierdo, ya hay una igualdad de pies a pulgadas. Un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Cómo meto ese dato? ¿Cómo le haría para pasar a una regla de 3 que me ayude a meter esos datos? Exactamente lo mismo, solo cambia la unidad. Si 40 pulgadas son a 1 metro, ¿cuántos serán 12 pulgadas? ¿Por qué 12? ¿De dónde saqué el 12? Del dato que está en la izquierda. Recuerda que toda la información la tienes que ir sacando de lo que te brinda el reactivo y también de lo que te sabes de memoria. Repito, ese 12 lo saqué del lado izquierdo, de la primera idea que tengo del lado izquierdo, la primera igualdad. Y yo no la obtuve de memoria, me la dio el reactivo. Ahora, si resuelvo esa regla de 3, me quedaría que 12 pulgadas son iguales a 0.3 metros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos entendemos de dónde saqué ese 12? Esperamos sus respuestas, profesora. Sin embargo, Becky Escobedo nos dice que la respuesta es la B. Que ella ya va Ya lo muy resolvió. adelantada. Sí. Y Juan Ignacio dice que sí, que Bien. le van entendiendo. Perfecto. Entonces continúo. Ya pasé de pulgadas a metros. Siguiente regla de 3. Ya puedo ir directo a pies y metros. Agregar ese 12 me permitió pasar la idea directo a pies. Ahora yo sé que en un pie hay 0.3 metros. Sí, pero el valor promedio de la gravedad me pide 10 metros, no 1, ni 0.3, y entonces pues le tengo que agregar ese tercer dato. Si un pie es igual a 0.3 metros, ¿a cuántos serán igual de pies? 10 metros. Regla de 3, 1 por 10 entre 0.3. 1 por 10 entre 0.3. Y eso me da como resultado 33.3 pies. ¿Qué bien? Alguien encontró en la B. Muy bien. Sí, eso es correcto. Fui regla de 3 con regla de 3. Si ustedes se fijan, hay que poner mucha atención en este tipo de conversiones. Con un poquito que yo me distraiga, pierdo el hilo. Por eso les digo, es más fácil escribirlas. En este tipo de ejercicios, en serio, es más sencillo escribirlo. ¿Vamos bien? Los segundos no se tocaron, ¿verdad, profesora? Quedaron igual. No, los segundos quedaron igual. Okay. Aquí solo moví los metros a, bueno, primero lo intentamos a pulgadas para buscar si la respuesta era en pulgadas y luego lo pasamos a pies, porque me pedían el sistema americano. Muchas gracias. Bien, aunque yo no hubiera sabido, esto es importante, maestra, yo no me sé el sistema americano. Fíjate en los incisos, fíjate en lo que te pide, ayúdate de los incisos. Se los he comentado muchas veces. Yo siempre he pensado que hay un examen más sencillo que otro. Es más sencillo un examen de opción múltiple que un examen abierto.
A mí me podrían hacer una pregunta y darme una hoja en blanco. Aquí, respóndeme todo. Ahí sí me tengo que acordar de todo, hasta de las fórmulas. En este caso, ya me están dando la respuesta en los incisos. Si yo no me sé el sistema internacional, el sistema americano, yo veo los incisos y digo, ah, mira, dice IN y dice FT. En el mismo reactivo ya me explicaron, FT se refiere a pie, IN se refiere a pulgadas. Ah, entonces el sistema americano utiliza pies y pulgadas. Yo sí me tengo que saber, eso sí es de memoria, que el sistema internacional utiliza metros. Entonces me están pidiendo que convierta esos metros ya sea a pulgadas o bien a pies. Alguna de esas conversiones tiene que coincidir con los incisos. ¿Sale? Así es como se trabaja un ejercicio de conversiones o este que nos propone la guía para ir practicando, pero tengo que seguir practicando conversiones. Entonces hay preguntas a veces más sencillas en los exámenes, una conversión directa. Me gustaría que practicaran esa regla de 3. Vamos, este es de ustedes. Ustedes lo van a resolver. Dice, convierte 7.65 kilogramos a gramos utilizando regla de 3. Escríbanlo, por favor. Yo también lo voy a escribir, pero necesito que practiquen. Si voy a pasar de kilogramos a gramos, yo necesito siempre una igualdad. Con eso inicio mi regla de 3. Tenemos una respuesta, profesora, de Verónica Guerrero. Dice, maestra, yo dividí el 400 entre 12 y me dio de resultado 33.3. Eso está bien. ¿Sí? Es el ¿Sí? ejercicio pasado, ¿verdad? Sí, es del ejercicio anterior. Justo pasa lo que les platicaba. Maestra, es que yo me fui por otro camino, pero llegué exactamente a la misma respuesta. Sí, eso sucede. A lo mejor tú decidiste pasarlo hacia otra unidad primero y luego la división. Eso está bien. Eso es correcto. Bien. Gracias. Muy bien. Acomoden ese dato que me están preguntando en donde corresponde. Si me dicen 7.65 kilogramos, entonces ese va del lado de los kilogramos. No puedo cambiar el lado porque entonces ya no queda. Nos dice Juan Ignacio, profesora, que la respuesta es 7.650 gramos. ¿Alguien tiene una respuesta distinta o coincide? Vamos a ver. Agregué mi tercer dato del lado de los kilogramos. ¿Cómo se resuelve? Siempre multiplicas cruzado, aquellos que te quedaron en diagonal son los que se multiplican, y el producto se divide entre el dato que no has utilizado, entre el tercer dato. Sería 7.65 por 1000. Eso entre 1. Magdalena Alarcón también le salió el mismo resultado que a Juan Ignacio, 7.650 gramos. Gramos, bien. La verdad es que la regla de 3 es muy práctica. Siempre me ayuda con el orden. Y la respuesta ya está en la unidad que pido. Entonces, escríbanlas. De verdad, funciona. Vamos un momento a pizarrón, por favor. Sugerencia para Magdalena. La profesora dijo que había que usar las abreviaturas. Entonces puedes poner G solamente para gramos. Sí, justo iba a comentar algo sobre esos símbolos. He visto esto. En este caso está GRMS. Ajá, ajá. También he visto este. A veces también con punto. Estos no se utilizan en el sistema internacional. No son abreviaturas. Es más, recuerda que un símbolo no lleva punto, porque no es abreviatura. Cuando tomaba mis clases de bachillerato, recuerdo que alguna vez escribí esto. Y el profesor me preguntó, ¿este gruñido qué es? Bueno, en el momento dije, bueno, creí que era gramo, ya lo corregí, ¿no? Le quité esto
pero tan grabado se me quedó, han pasado los años y recuerdo que eso no es correcto. Cada que lo veo, recuerdo a mi profesor. ¿Y ese gruñido? No, no es gruñido. El símbolo va únicamente con la letra, no lleva punto, no necesito la R, no necesito ponerle una S para plural. No te preocupes, este se usa para singular o plural. Entonces, siempre eso revísenlo. ¿Cómo puedo saber si mi tabla de equivalencias que encontré en internet es confiable? Si tú ves esto, o el gruñido, no. Busca una que tenga los símbolos correctos. ¿Sale? Bien, continuamos. Les voy a mostrar otro ejercicio. Vamos a presentación, por favor. En este caso trabajamos con masa, porque me están hablando de kilogramo. Si yo no supiera, profesora, que en 1 kilogramo hay 1000 gramos y quisiera consultar una tabla de equivalencias, ¿cómo lo haría? Te muestro cómo se hace. Aquí te hablé de la masa. Estábamos hablando de masa. Entonces busco la magnitud masa en mi tabla y busco las magnitudes de las que me están hablando y las unidades correspondientes, kilogramo y gramo. Ahí me están diciendo que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. También lo sabría por el prefijo. Kilo, el prefijo kilo significa 1000. Kilogramo, 1000 gramos. Así es como los utilizamos. De ahí saqué mi equivalencia. Vamos a trabajar esta de longitud. Vamos, resuélvanla por favor. Convierte 35 pulgadas a centímetros utilizando regla de 3. Aquí yo le agregué un decimal más. Algo que viene en la guía, en esta guía que estamos resolviendo, en estos reactivos que yo te pongo de muestra, es que vienen a un decimal y en muchas ocasiones hasta redondeados. Hace un momento que trabajamos la igualdad de pulgada, decía 2.5. En este ejercicio yo te estoy agregando un decimal más. 1 pulgada es igual a 2.54. Recomendación, trata tus datos con un decimal, máximo con 2. A menos que el ejercicio lo pida, vamos a trabajar muchos ejercicios con notación científica y con cifras muy, muy largas. A menos que sean esas cifras y porque el ejercicio lo pide, bueno, así las vamos a dejar. Pero si puedes, cada que tú hagas operaciones básicas con tus datos, no pases del segundo decimal. 1 o 2. Entonces aquí yo te agregué el 2.54, le agregué el 4, ese decimal. Convierte, por favor, 35 pulgadas a centímetros. Obviamente el ejercicio es que lo escriban. Yo sé que ustedes son muy hábiles y alguien me va a decir, ay maestra, pues si ya me dijiste que 1 es tanto, multiplico ese valor por 35 y listo. Ese es tu cerebro trabajando en esta parte lógico-matemática, está bien, pero quiero que lo escribas. 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Agrego el dato que me están preguntando. Mi dato son 35 pulgadas, lo agrego del lado de las pulgadas. Eso me deja el resultado en centímetros. ¿Cuántos son? Juan Ignacio Torrero y Karina Jaramillo dicen que son 88.9 centímetros. Eso es correcto, muchas gracias, bien. Bien. 88.9. Ahí está. Bien, bien trabajado. Lo mismo, si yo no supiera la equivalencia, busco magnitud, busco unidades y ahí está. 1 pulgada tiene 2.54 centímetros y esa fue mi igualdad para empezar mi regla de 3. Bien, con la intención de que practiquen, tengamos trabajo para la clase del viernes, les voy a dejar este. La idea, recuerda, es que lo escribas. Trátalo con regla de 3. ¿Qué me preguntan? Convierte 2 años a segundos. Años a segundos. Y la intención de poner tiempo, la magnitud tiempo, es que son datos que tú conoces de memoria además. Entonces aplica tus reglas de 3, escríbelas. Para llegar de segundos a años o de años a segundos, yo tengo que ir pasando mis reglas de 3
por las unidades intermedias. Tendría que pasar por minutos, tendría que pasar por horas, tendría que pasar por días, por meses. Entonces, apliquen por favor el conocimiento. Esta es tarea, no lo voy a resolver ahorita. Vamos a ver si surgen dudas y las trabajamos el día viernes. Yo voy a continuar. Obviamente te dejo información. Recuerda que esta presentación te la voy a compartir. Aquí vas a trabajar con tu magnitud, tiempo, y te dejo un dato. Si quieren ocupar esa igualdad, está bien. Solo que quiero que observes algo. Dice 3.156 por 10 a la 7. ¿Qué es eso? Eso es notación científica. ¿Viene mucho notación científica? Sí. Es parte del temario, es uno de los procedimientos básicos para poder contestar un examen de física. Piensa que podría venir una pregunta tal cual. ¿Convierte esta cantidad de notación científica a notación decimal? Sí. O te podrían preguntar otra cosa, algún ejercicio de, bueno, de hecho lo vamos a hacer, de fuerza. Calcula la fuerza que tienen dos partículas, bla, 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 y los datos te los van a dar en notación científica. Siempre para poder trabajarlos los vas a tener que convertir a notación decimal. Entonces es un tema que debemos dominar. Si tú quieres usar este dato que te estoy proporcionando en la tabla, vas a tener que convertirlo de notación científica a notación decimal. Entonces, pues aprovechando, vamos a continuar. Recuerda, yo te lo doy para que tú sepas que llegaste a la respuesta correcta y surjan las dudas en el proceso, pero necesito que lo escriban. Ese es el ejercicio. Continúo y nos vamos a notación. Todas las cifras que nosotros escribimos de manera normal las conocemos como notación decimal. Habrá ocasiones en que sean cifras tan largas que para mi cerebro sea un poquito complicado verlas, entonces las convertimos a este tipo de expresión. No es que cambie el número, o sea, la cifra sigue expresando exactamente el mismo número, lo que cambia es la forma en que yo la expreso y la hago más fácil de trabajar. La notación científica lo que hace es como sintetizar el número. Para sintetizarlo, nosotros utilizamos la potencia de 10. Por eso dice, por 10 a la, le agregamos un exponente. Ese base 10 me permite trabajar con ceros. O sea, puedo trabajar con cantidades que son extremadamente grandes, pero también muy pequeñas. Por ejemplo, si yo expresara la masa de un neutrón, es muy pequeño, está dentro de un átomo. Si ya desde el átomo decimos que es la partícula más pequeña que participa en una reacción química, ¿cómo lo expresaríamos en gramos? Es una cantidad muy chiquita, entonces a veces para nuestro cerebro es complicado asimilar cantidades de tal magnitud. Entonces, hacemos esto de pasarlas a notación científica. Tu notación científica siempre va a tener una cantidad significativa que puede tener números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Puede tener punto o no. La verdad es que el punto está implícito. Lo puedes ver escrito o no. Aquí es muy importante que identifiques la posición del punto y lo vamos a estar haciendo. Te voy a mostrar ejercicios, obviamente los voy a resolver contigo y voy a buscar siempre el punto para que éste se mueva. Ten a la mano, porfa, el color que vas a utilizar para resaltar. Aquí lo vamos a ocupar. Siempre vamos a acompañar de la anotación o de la base 10. No puedo usar otra base. Notación científica lleva base 10. Y vamos a tener acompañada esa base 10 de un exponente. Algo importante que te tengo que mencionar es que ese exponente puede ser negativo o positivo. Siguiente dato para formulario. Anota en tu formulario, por favor. Notación científica, ponle título para que sepamos de qué estamos hablando. Y vas a colocar esta frase. Usualmente, el exponente positivo se refiere a cantidades muy grandes y números enteros. A cantidades muy grandes y números enteros. Un exponente negativo expresa cantidades menores a 1.
Desde que yo veo una notación científica, entonces yo reviso el exponente para darme una idea de la cantidad que me está expresando. Si lo veo positivo, se va a referir a números mayores a 1, números enteros, números que usualmente son grandes. Si lo veo negativo, ya sé que me están hablando de cantidades muy pequeñas, menores a 1. Así que siempre que tengas una notación, revisa eso, por favor, para que sepas hacia dónde se va a mover el punto. Esa va a ser nuestra clave para mover el punto. Mira cómo la notación 10 es funcional para esto. ¿Por qué usamos esa potencia? Porque es la única que me va a permitir esconder ceros. Realmente aquí lo que escondemos son los ceros. Pero la cantidad no cambia, recuerda, solo cambia la expresión. Aquí puedes observar cómo los exponentes positivos tratan de números que son enteros y pueden ser números muy grandes, 10 a la 2, 10 a la 5. Fíjate cómo se van agregando ceros en esa positiva. ¿Qué pasa con la negativa? Son números menores a 1. Y los ceros que vamos agregando son después del punto, ese punto que escribimos para expresar una cantidad menor a 1. Y aquí te muestro un ejemplo. Este número se utiliza en química para expresar la cantidad de partículas que hay en un mol. ¿Quién diseñó este número? Bueno, su nombre es Avogadro y por eso conocemos a este como el número de Avogadro. Siempre expresamos el número de Avogadro en notación científica porque es un número difícil de ver. Para mi cerebro es tardado ir contando el número de ceros, entonces mejor lo expresamos así. 6.02 por 10 a la 23. Si yo veo 10 a la 23, me están dando un exponente positivo. Ah, entonces es un número entero y es un número muy grande. Si yo convierto ese número a notación decimal, ¿cómo quedaría? ¿Por qué dices que para mi cerebro es difícil verlo? Este es el número de Avogadro. Si yo lo expresara de manera normal, notación decimal, vería esto. ¿Por qué me dices que es difícil para mi cerebro? Si yo quisiera sumar, multiplicar o dividir esta cantidad, me voy a detener a contar 0 por 0. 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros hay aquí? Pues mejor expreso el de arriba, es más fácil, 6.02 por 10 a la 23. Pero recuerda, ambos son el mismo número. Lo que cambia es la expresión. ¿Vamos bien? ¿Se entiende para qué me sirve notación científica? Esperamos sus comentarios, chicos, para saber si estamos en el mismo canal. Dice Juan Ignacio Torrero que sí, profesora. Muchas gracias. Vamos a hacer ejercicios. No te preocupes si ahorita suena raro, lo entiendo, no es como que usemos notación científica todos los días, así que vamos a trabajar. En esta diapositiva yo tengo varios ejercicios. Es que puede venir la opción de pasar de notación decimal a notación científica, o bien notación científica a notación decimal. Yo tengo que saber los dos pasos. Si te fijas en este ejercicio, tengo tanto cifras que están expresadas en notación decimal como en notación científica. ¿Cómo las distingo? Creo que eso es lo primero. ¿Cómo distingo cuáles son las de científica? Es que tú vas siempre a ver por 10 a la, o sea, un exponente, por 10 a la 3, aquí por ejemplo, por 10 a la menos 7, siempre que tengan eso es notación científica. El resto, números normales, números como los que utilizo día a día, serían notación decimal. Me pide que hagas la conversión. Yo voy a resolver unos contigo y te voy a dejar los otros de tarea para que practiques. Igual van a surgir dudas, esa es la intención. Recuerden esta frase que les compartí de uno de mis maestros. Si tus alumnos te dicen que no tienen dudas, es que no te entendieron nada. Porque cuando te entienden, se generan más preguntas. Quien entiende tiene dudas. Si me dicen que no me entienden, entonces yo me quedaría con esa idea que, bueno, pues no va a haber dudas el viernes porque seguimos igual. Necesito, repito, que practiquen. Esto es importante y les juro que esto nos va a servir para los ejercicios que vienen. Ya no me voy a detener a explicar notación científica. Si en una resolución de calcula la fuerza entre dos partículas que se atraen, yo ya no me voy a detener a explicar notación científica. Tú lo vas a hacer. Me vas a pasar notación científica decimal y nosotros nos vamos a enfocar en la fórmula, en la resolución. Así que vamos a practicar. Voy a empezar con vamos a anotarlo, por favor. No veo base 10 ahí, entonces eso es una cifra en notación decimal y la voy a convertir a científica.
Anótala, por favor. Yo también la voy a anotar. Y te voy a mostrar cómo es que la podemos convertir. ¿Me voy a pizarrón, por favor? Cada que nosotros hagamos el paso de convertir una notación decimal a notación científica, la verdad es que vamos a hacer una toma de decisiones. Yo puedo decidir qué tanto quiero esconder, pero lo único que puedo esconder son ceros. Por eso es lo de la base 10. Recuerda que la base 10 solo esconde ceros. A lo mejor habrá quien me diga, maestra, pero pues esa cifra no está complicada. La verdad es que tampoco tiene tantos ceros, ni está difícil de ver. Bueno, la idea es que trabajemos un poco el ejercicio y vamos a ir ampliando la cantidad. ¿Sale? Bien. Mi estrella va a ser el punto. Yo te decía, si tienes un color diferente, un color para resaltar, este es el momento de usarlo. Entonces, al punto lo voy a poner de otro color. Él es el que me va a ayudar a trabajar esta conversión. Yo veo que este 0 me está expresando que hay una cantidad menor a 1. Este número no es entero. Los únicos que me vas a poder esconder son estos. Este no se puede esconder. Este es parte de la expresión que no es una cifra de un número entero. Y entonces los que vas a esconder van después del punto. Yo quiero esconder los dos. Esto implica entonces que mi punto, como si fuera un piojito, brinque 2 lugares y se pase para acá. Quiero esconderlos. Mi puntito es el que se va a mover para pasar a este lugar y que esto quede implícito, esto quede escondido. Ahora el punto es cómo expreso eso. Bueno, mi cantidad significativa van a ser el 9 y el 3, porque acuérdate, esos no los puedo esconder. No son ceros, esos no se pueden esconder. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo escribo? Mi número tendría que quedar como 0.93, porque eso es lo que busco, esconder esto. 0.93, estos quedarían escondidos. ¿Cómo lo expreso para que alguien me entienda cuando yo lo diga en notación científica? Bien, siempre vamos a usar la base 10 y lo que voy a buscar es un exponente que me ayude a convertir esta cantidad. Si mi punto se movió para acá, ¿cuántos lugares se movió? Dio 2 brinquitos. Yo lo uso así como con esa analogía. Me hace sentido que el punto se mueva como si fuera un piojito brincando cifras. Entonces, mi piojito dio 1, 2 brincos. El número de brinquitos que dé mi piojo es el número de posiciones que estoy escondiendo. Y ese es el número que va en el exponente. Si mi número que va en el exponente es el número de brinquitos de los piojos, entonces yo colocaría el 2. Algo importante, yo te dije que había un signo que se colocaba cuando las cantidades son menores a 1. ¿Cuál es? Vamos bien. ¿Cuál es? Pues tiene muchas respuestas, profesora, empezando con Karina Jaramillo, que nos colocó respuestas como 10 a la menos 3, 93 a la menos 3 y punto 93 a la menos 3. Y Juan Ignacio Torrero anotó la expresión 93 por 10 a la menos 3. Oscar Garza, él escribió X o por 10 a la menos 2. Y Verónica Guerrero contesta que el signo que preguntaba usted, igual que Juan Ignacio, es el negativo. Sí, vamos a usar el negativo. Lo que me llama la atención es que tengo expresiones diferentes. Unos me dicen a la menos 3 y por ahí también alguien a la menos 2. Sí, ahí también hay a la menos 2 de Oscar Garza y de Connie Enríquez. Quienes me dan a la menos 3, ¿cuál es el número que me ponen? Nos pone 10 a la menos 3, 93 a la menos 3. Pero ¿qué va antes? Esto sería importante. Quienes ponen a la menos 3, ¿qué va aquí? ¿Qué cantidad significativa me están dando? Ninguna. Es importante que me la den para ver si están correctos. Connie Enríquez, no, otro de menos 3. No, profesor, nada más Karina Jaramillo menciona nuevamente punto 93 a la menos 3. Alguien ya lo dio. Bien. Voy a tomar ese como ejemplo, ¿sale? Si fuera esto, ¿qué cifra nos da?
Si lo dejo como esto, ¿qué cifra nos da? ¿Cambia? Este está a la -2 y este está a la -3. ¿Cambian? Sí. Con una posición que cambies, cambia el número, completamente. Por eso les preguntaba qué cantidad significativa me dan. En los dos estoy poniendo la misma cantidad significativa. Lo que estoy cambiando es el exponente. Vamos a hacer el ejercicio. Así como ustedes lo están resolviendo, me gusta. Voy a dejar este nada más por, no, digamos, no borrarlo y continuar la idea, pero voy a poner las dos cifras en notación decimal para que vean la diferencia. Voy a hacer el paso opuesto. Te dije que el punto es el que yo tengo que ubicar y lo pongo con un color diferente, que es como mi piojito que brinca. Cuando tú me pones 2 o me pones 3, es el número de saltos o de cifras que se va a mover mi puntito. A lo que voy es que si yo cambio uno solo de esos brinquitos, el número cambió. Si mi punto se mueve 2 lugares y me están mostrando un signo negativo, este se movería hacia la izquierda porque me están hablando de un número menor a 1. Si dio 2 brinquitos, en este irían ceros y mi punto ya no estaría aquí porque dio 2 brinquitos y terminaría acá. Lo hago abajo para que quede más claro. Mi punto estaba aquí. Vuelvo a escribir 0.93 como ustedes me lo colocaron. Y repito, el puntito dio 2 brincos. Mi piojo dio 2 brinquitos. Ya no está aquí, ya se movió para acá y en ese sitio coloqué un 0. Este 0 no va dentro de la notación porque es parte de la expresión y me quedó 0.0093. ¿Qué pasaría si pongo el -3? Mi piojo tendría que dar 3 brincos. Fíjense lo que sucedería. Si da 3 brincos sería 1, 2, 3. Me quedan 2 espacios que yo tengo que rellenar con ceros. El punto ya no está aquí, ya está acá y como es un número menor a 1, pasa esto. ¿Son lo mismo? ¿Es el mismo número? No. Un solo número cambia todo. Recuerda, tiene que coincidir el número de brinquitos con el exponente. Si yo hubiera dado 3 brinquitos, entonces iría a ese. Si yo di 2 brinquitos, entonces iría a este. No sé si queda más claro. ¿Vamos bien? Nada más retomando porque vi que uno de los chicos borró la pregunta que había hecho. Cuando es menor a 1, entonces debe ser signo negativo. ¿Es cierto? Sí, eso es correcto. Ok, gracias. Bien, sí. Es mi puntito el que se mueve. Es más fácil cuando trabajo con este tipo de cantidades, menores a 1, porque el punto es visible. Y cuando el punto no está puesto, está implícito. Y eso pasa con los números enteros. Para hacer mi ejercicio de notación científica, ¿lo tengo que escribir? Sí, para que lo puedas mover. Te digo, usando esta idea del piojito que brinca, bueno, cada que brinca hay una cifra y esa cifra, la única cifra que yo puedo esconder es 0. Por eso cuando di mis brinquitos, rellené con ceros. A lo que iba con este ejemplo, que bueno, la intención era empezar con este decimal a científica, es que tú tomas, cuando pasas de decimal a científica, tú tomas la decisión. ¿Cuánto quiero esconder? ¿Quiero esconder los 2 ceros? Porque también podría esconder solo uno, ¿sí? Si tengo 30 ceros, ¿puedo esconder los 30 o solo 16? Es una toma de decisiones. La verdad es que aquí va a ser mucho más común que te pregunten la contraria. O sea, de notación científica a decimal. En los reactivos que vamos a trabajar va a venir mucha notación científica que tú vas a tener que convertir a decimal para poder resolver. Te muestro un ejemplo. Vamos a presentación, por favor, para que lo escriban en lo que borro mi pizarrón. Le comento nada más, dice Juan Ignacio, profesora, maestra, en la tabla de notación la potencia de 10 menos 3 es igual a 0.001. Sí, pero el 1 no lo puedo esconder. Recuerda que lo que escondo son los ceros. Dice Karina, ¿podríamos checar la tabla? Sí, claro. Aquí está. Recuerda que aquí
No te guíes por el 1, toma en cuenta los ceros. El punto se va a mover la cantidad de posiciones que tú le indiques en este ejemplo que di de decimal a científico. Pero lo que estoy escondiendo son los ceros. El 1 no lo puedo esconder. Si me voy a la tabla, sí entiendo esto que ustedes me están diciendo, pero guíate por el punto. Por eso les estoy pidiendo que resalten el punto para que no sea confuso. Es el punto el que se va a mover la cantidad que me exprese el exponente. Si bien ahí dice a la menos 3, que me imagino que es el que están viendo todos, 10 a la menos 3, fíjate cómo se mueve el punto. Vamos a hacer el de científica y va a quedar más claro, se los prometo. Voy a avanzar, voy a regresar, vamos a resolver este. Igual, es una expresión con un exponente negativo y ese me va a servir para que vean la importancia de que sea el punto, para que te quede a la segura. Mueve el punto. Pregunta Juan Ignacio, profesora, ¿el 1 sería el 93? Sí, 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 sí. Podría ser otra cifra, sí. 93 u otra cifra, sí. Dependerá lo que te indique el exponente. Lo que quiero que entiendan es que es el exponente el que te va a decir cuánto se mueve el punto. No se guíen por los ceros, porque sí me ha pasado. En el presencial he notado o me dicen mis estudiantes, maestra, entonces le agrego 7 ceros. No le agreguen ceros, no le quiten ceros, muevan el punto. Y el punto te va a decir qué agregar. Guíense por el punto, eso es más fácil. Karina Jaramillo dice que no lo comprende, pero yo creo que con el ejercicio que sigue, espero quede más, mejor explicado. Sí, yo creo que me van a entender con este paso. Este es más sencillo. Vamos por favor a pizarrón. Este lo voy a convertir de notación científica a notación decimal. Otra vez, el punto lo voy a poner de color llamativo porque es el punto el que se va a mover. Repito, no piensen que le voy a agregar 7 ceros o le voy a quitar 7 ceros. Piensa en que son 7 los lugares que mi punto se va a mover. ¿Sale? Son 7 lugares. Ahora, esta es mi cantidad significativa, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o incluso más dígitos. Aquí tengo 8.5 y ya tengo señalado dónde está el punto. Esta cantidad significativa, bájala. Bájala. Igual, tal cual está 8.5 y tengo ubicado al punto. Listo. Así tal cual la bajé. ¿Cuántos lugares se va a mover mi punto? Se va a mover 7 lugares. Ahora, pregunta, ¿hacia dónde se mueve? Porque se podría mover a la derecha o se podría mover a la izquierda. La frase que te hice escribir en tu formulario es justo para que tomes esa decisión. Ya me dijeron que cuando yo vea un exponente negativo me están hablando de un número menor a 1. Yo sé que para ser menor a 1 tendría que mover mi punto a la izquierda. También lo podrías anotar si te sirve. Cada que tú veas exponente negativo, el punto se mueve a la izquierda. Cuando pases de una notación científica decimal, el punto se mueve a la izquierda porque es negativo, porque es chiquito. Se va a mover 7 lugares. Recuerda, el punto se mueve 7 lugares. Este es un lugar. Eso es lo que está pasando con el ejemplo anterior. No me están contando esa posición. Este es un lugar. Y son 7, entonces marco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto ya no está aquí, ya está acá. Se movió los 7 lugares y pasó por el 8, se cuenta. Donde hay espacios vacíos, ¿qué hago? Pongo ceros. ¿Coloqué 7 ceros? No, porque esta cifra cuenta. Aquí, si esto me lo viera un matemático, me diría, oye, ahí se pone algo, porque eso te indica que es un número menor a 1. Agregamos un 0 a la izquierda, pero ese 0 a la izquierda no es parte de la notación, es parte de la expresión. Ok, retomando, profesora, dice Karina Jaramillo, a la izquierda sí es menos, a la Chiquito, derecha sí es positivo. Sí,
Dice Juan Ignacio, punto 6085. Y luego Oscar Garza dice, entonces ese ejemplo es igual a 85 por 10 a la menos 8 y así eliminaríamos el punto. Si yo hago... Ah, ok, vamos a hacerlo. Ya te entendí a qué vas. Me dijiste 85 por 10 a la menos 8. Así es. En este caso me estás diciendo 85, no 8.5. Ah, moviste el punto. ¿Hacia dónde se movió? Es que no lo veo. Es un número entero. ¿En dónde está implícito el punto? Sí está, pero está implícito. ¿En dónde? En un número entero, ¿en dónde está el punto? ¿Quién me dice? En un número entero, ¿en dónde está el punto implícito? Recuerda que para estos ejercicios necesito ponerlo y moverlo para Dice contar bien. Oscar Garza, profesora, al final del número, Eso es correcto. después del 85. Eso es correcto, está implícito. Es que no podría estar a la izquierda porque eso ya sería menor a 1. No podría estar en medio porque eso ya sería 8.5. Me dijiste 85 y entero, entonces, pues va al final, muy bien. Ahora, me están diciendo que pase 85 a notación decimal. Sí, pero 85 por 10 a la menos 8. O sea, mi punto se va a mover 8 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda porque es negativo. Vamos a hacerlo. Cantidad significativa, bájala tal cual está y haz visible al punto. 85, ahí me voy a hacer más para acá porque voy a ocupar el espacio. 85 y mi punto visible. ¿Cuántos lugares o cuántos brinquitos va a dar mi piojo? 8 porque ahí dice 8. Este cuenta como un brinquito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde me quedaron espacios que van los ceros. El punto está hasta acá, ya no está aquí, ya se movió. Se movió los 8 lugares que me pidió. Y como este es un número menor a 1, lleva un 0 a la izquierda que no es parte de la notación, es parte de la expresión. Si te fijas, no agregué 8 ceros. El punto se movió 8 lugares. Vean los números. 6 ceros antes del 85, 6 ceros antes del 85. Entonces, ¿son lo mismo? Sí. Pero la expresión fue distinta porque cambiamos el punto un sitio. Ese un sitio que se movió se nota aquí. Entonces no se guíen por los ceros, guíense por las posiciones que brinca el punto. ¿Vamos bien? ¿Va quedando mejor? Lo siento que dudan todavía, dubitativos. Sí, sí lo entiendo. Es un ejercicio que tenemos que repetir varias veces, sí. Entre más lo practiques, lo haces con mayor facilidad. Quien me dijo, es que no recuerdo el nombre, perdón. Oscar. Como el número de ceros. ¿Hay tantos ceros antes de tal cifra? Sí, sí funciona. Pero entonces yo me tengo que hacer consciente de que no puedo ignorar estas cantidades. Porque el punto también pasó por ahí. Tuvo que pasar el 5 y el 8. Y luego ya las posiciones. Aquí tuvo que pasar el 8. Y luego las posiciones. Por eso guíense por el número de brinquitos que da mi punto, mi piojito. Magdalena Alarcón dice que va bien, igual que Oscar Garza. Sin embargo, Juan Ignacio dice que más o menos. Y Connie sugiere que le pongan otro ejemplo, por favor. Claro, claro que sí. Vamos a continuar. Voy a borrar. Pongo presentación para que copiemos el siguiente. Y obviamente no voy a resolver todos con ustedes con la intención de que ustedes los resuelvan y vayan surgiendo estas dudas. Quiero que hagan un positivo para que vean la diferencia. 7.25 por 10 a la 3. 7.25
por 10 a la 3. El exponente positivo. Exponente positivo. Bien. Coloquen el punto como yo les decía, resáltenlo con un color llamativo porque es el que se va a mover, eso es importante. Ubíquenlo. Me quedo en pizarrón. Pongo mi puntito en un color distinto para anotarlo y bajo la cantidad significativa. Vamos por favor solo a pizarrón. Como si yo lo estuviera resolviendo en mi cuadernillo de notas, me pidieron que convirtiera esta cantidad, entonces bajo mi cantidad significativa. El punto está ubicado entre el 7 y el 2. Me dijeron que se va a mover el número de posiciones que me indique el exponente, o mi piojito va a dar ese número de saltos. Pero yo te había comentado, importante, el exponente positivo te habla de números enteros, un número más grande. Entonces se va a mover a la derecha. Cuando sea exponente positivo, el punto va a la derecha. Fíjate cuántos brincos dio. 1 pasó por aquí. 2 pasó por aquí. 3 me dejó un lugar vacío. Ese lugar vacío lleva un 0. El punto ya no está aquí, está hasta allá. Y alguien me dijo, maestra, cuando el punto está al final, ese número es entero. Si nos ve un matemático, nos va a decir, ¿cómo crees? Un número entero y me estás poniendo el punto. Bueno, sería implícito, ¿verdad? Y quedaría así. Es lo mismo decir 7.25 por 10 a la 3 que 7.250. Quiero felicitar a sus alumnos, profesora, porque antes de que llegara usted a la respuesta final, ya había contestado con la misma respuesta Oscar Garza, Muy bien. Karina Jaramillo, Juan Ignacio Torrero y Verónica Guerrero. Bien, muy bien, ya lo entendieron. Ahí vamos, ahí vamos. La idea es esa, concéntrate en el punto. Va a suceder, les voy adelantando, por eso tenemos que ejercitar mucho este tema. Va a suceder que en el tema, justo este que mencionaba hace un momento, calcula la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, que te pongan un exponente de 30. Si de por sí veo un exponente de 3 o de 8 o de 7 y ya se me hace una cifra grande, imagínate de 30. Mi punto se va a mover 30 lugares. Entre ellos va a pasar por algunas cifras, pero también por lugares vacíos que vas a llenar de ceros. ¿Por qué te digo esto? Porque requiere de mucha atención. Este es uno de los ejercicios con más atención. Recomendación, cuando te pase eso, que sean realmente cifras muy grandes, te recomiendo que vayas separando de 3 en 3 para que te sea más fácil contar. De verdad es funcional. O sea, en vez de escribirlos de corridito como yo lo puse hace un momento en la presentación, el número de Avogadro, sepáralos de 3 en 3. Y a veces eso te da como rapidez mientras estás resolviendo o utilizando esas cifras en tu resolución, te da mayor facilidad. Y hago esto que alguien comentó en el chat. Es que hay tantos ceros antes de la cifra. Eso funciona. Hay 24 ceros antes de la cifra. Hay 25 ceros antes de la cifra. Funciona para la rapidez. Escribo mejor. Escribo rápido y voy segura a mi resolución. Esa es la intención. Entonces vamos de menos a más. Yo creo que es el momento. Vamos a resolver ya un reactivo de notación científica que nos sugiere la guía y que trabaja con cifras así. Vean cómo puedo ayudar, incluso ahorrar tiempo, utilizando algunos truquitos. Quiero que lo vean. Entonces vamos a presentación, por favor. Tienen tarea, tienen otros ejercicios ahí en mi diapositiva que ustedes pueden resolver para practicar. Y yo me voy a ir directo a estos. Sigue las instrucciones. Recuerda, ubica el punto, márcalo. Esa cantidad, 1.7, es tu cantidad significativa. Esa es la que baja. Dice 1.7 por 10 a la menos 27. Menos, entonces es un número menor a 1. Mi punto se va a mover a la izquierda. ¿Cuántos lugares se va a mover? 27. Me espero. Practíquenlo, por favor, escríbanlo.
Yo igual lo voy a hacer en mi pizarrón. Separa los ceros de 3 en 3, sí es más fácil. El reactivo que vamos a resolver utiliza esta, por eso los estoy poniendo a que lo conviertan desde antes. Mi punto se va a mover 27 lugares. Denle espacio, son muchos ceros. Karina Jaramillo ya nos manda una representación que es 0 punto con 26 ceros más, 17. Disculparán que me fui en diagonal. Vamos a pizarrón, por favor. Por estar concentrada, contando mis ceros, me fui muy chueca, disculpen. La intención es que vieran que es de verdad más sencillo contar cuando voy separando de 3 en 3. Dicen, hay 26 ceros antes del 1. 26 ceros. Si yo me detengo a contar otra vez como lo estaba escribiendo, 1, 2, 3, ay no, me voy a tardar mucho. 3, 6, 9, 12, 15, ¿sí? Denle velocidad a esto. Entonces sí es funcional si lo voy escribiendo de 3 en 3. Separen las cifras, es digamos más rápido. ¿Es correcto? Me dijeron 26 ceros antes del 1, entonces regreso a mi presentación y van a ver, bueno, esta misma cifra. Quedaron 26 ceros antes del 1, el punto se movió, es un número extremadamente pequeño. Voy a mi presentación y van a convertir otro. Van a convertir otro. Bueno, ahí apareció. Es el mismo número, recuerda, lo separé. Vamos con este. 9 por 10 a la menos 31. 9 por 10 a la menos 31. Fíjense cómo aquí no está el punto visible. Escríbanlo porque está implícito. 9 es un número entero. Escríbanlo y cuenten, por favor, los 31 sitios hacia la izquierda porque es un exponente negativo. Nueve por 10 a la menos 31 y separen, por favor, de 3 en 3, de 3 en 3, para que sea más sencillo. Como me dieron un número entero, el punto quedó después del 9. Se va a mover 31 sitios hacia la izquierda. ¿Cuántos ceros hay después del punto?
¿Cuántos ceros hay entre el punto y el 9? Ya nos llegan respuestas, profesora. Déjeme Bien. contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30. Sí, 0.30 ceros y un 9. exactamente. Eso es correcto. Hay 30 ceros entre el punto y el 9. Es que el 9 ocupa la posición 31. Por eso te decía, guíate por el movimiento del punto. Y si lo separo, bueno, nos queda esto. Ya te adelanté que estas son las dos cantidades que utiliza el reactivo. Te pedí que las convirtieras para que veas ahora cómo vas a aplicar esto de la notación científica, notación decimal, para la resolución. Vamos directo al reactivo. Dice, en la tabla se observan algunas características de las partículas que conforman un átomo. Me dan dos partículas, electrón y protón, y me dan sus masas en notación científica. Por eso nos estaban hablando de algo tan pequeñito. 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es un número muy pequeño. Y eso sería la masa de un electrón. Luego, 1.7 por 10 a la menos 27. Eso sería la masa del protón. Si recordamos átomo, cuando vimos química, mencionábamos que el protón está en el núcleo. El protón es más grande. El electrón es el que está cargado de energía y está girando alrededor. Los electrones son muy pequeños. En todo el átomo, lo más pequeño es el electrón. Entonces, por eso me dieron incluso más ceros. Ahora, continúo, dice, con estas características se puede afirmar que la masa del protón es tantas veces más grande que la masa del electrón. Lo podríamos decir de dos formas. La masa del protón es tantas veces más grande que la masa del electrón, o bien, ¿cuántas veces cabe el electrón en el protón? Cuando te pregunten veces en un reactivo, te están hablando de una división. El procedimiento que vas a realizar es una división. Si el protón es más grande y el electrón es más pequeño, vas a dividir el protón entre el electrón. Tú ya tienes las masas, ya están en notación decimal, tú ya podrías hacer esa división. Claro, las cantidades están un poco difíciles de ver ya en notación decimal, pero ¿qué crees? Y yo se los dije en la clase previa, yo los tengo que preparar para que ustedes puedan meter estos datos en una calculadora que no es científica. Estamos, y bueno, lo entiendo, estamos ya acostumbrados a hacer las operaciones con calculadora. Ahora hasta los celulares traen notación científica y está increíble, maravilloso, práctico. Sí, pero entonces, pues yo pierdo un poco la práctica y luego ya no sé cómo hacer las operaciones básicas. Te quiero mostrar cómo haría para hacerme sencilla una división con tales cifras, tantos ceros. Te voy a pasar este tip, te puede servir. Yo te dije que voy a dividir la masa del protón entre la masa del electrón. Utilizando las cifras que ustedes obtuvieron en la notación decimal, tendría esto. Me ha pasado que luego estoy metiendo los ceros en la calculadora y se me olvida cuántos llevaba. Así como estaba escribiendo, también me ha pasado. 0, 0, 0. Ay, ¿cuántos eran? Otra vez. 0, 0, 0. Bueno, fíjate cuántos ceros meterías a la calculadora haciendo esta división. A esto súmale que hay calculadoras que no permiten meter tantas cifras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te paso el tip. Cuando tengas eso, vas a buscar un número que coincida de ceros arriba y abajo. Pero tiene que coincidir, tiene que ser el mismo. Y los vamos como a omitir. Cuando ustedes resolvieron la notación científica de la cifra que está arriba, me dijeron que había 26 ceros. Y en la de abajo me dijeron que eran 30 ceros. Mi número que coincidiría sería el 26. Ay, maestra, pero yo no quiero usar 26 ceros. ¿Puedo usar menos? Sí. Yo, por ejemplo, aquí marqué, no 26, marqué 24. Pero tienen que coincidir. Si voy a anular, omitir 24 ceros arriba, son 24 ceros abajo. Todo lo que no omití, lo coloco.
Obviamente tengo que poner el punto, ese no se omite. Es más fácil meter eso a la calculadora. Me tardo menos, me equivoco menos. Y como es un ejercicio de proporción, el resultado es el mismo. Esa sería mi respuesta. ¿Cuántas veces cabe un electrón en un protón? 1888.88. ¿Vamos bien? Me gustaría que hicieran el ejercicio. Si yo no anulara esos 24 ceros, yo no lo quiero omitir, yo lo quiero hacer así, 0 por 0, 0. Háganlo y les tendría que salir 1888.88. La proporción se respeta, es la misma. Si yo quisiera anular, no 24 ceros como usted, maestra, 26. Háganlo y les va a salir 1888.88. La proporción se respeta mientras cumpla esto de anular los de arriba y los de abajo. Si no coinciden, ya la respuesta no es correcta. Espero sus comentarios. ¿Vamos bien? Me imagino que están revisando. Espero un poco porque todavía no lo terminamos. Nos dice Magdalena que sí, todo bien, igual que Juan Ignacio. Bien. Mi respuesta fue 1888. Si solo me estaban preguntando, bueno, 1888.88, perdón. Si solo me estaban preguntando cuántas veces era más grande un protón que un electrón, pues esa sería mi respuesta y ya nada más me iría a los incisos a buscarla. Me regreso un poquito. Vean el reactivo. Vean los incisos. Esto pasa mucho, sí. En física lo aplican muchísimo. Incluso pueden venir, reactivos de otra magnitud, un ejercicio completamente diferente. Tú encuentras tu respuesta y cuando vas a los incisos, ¿qué crees? Están en notación científica. ¿Cómo le voy a hacer para responder esto? Pues tienes que buscar entonces en esas cifras de notación científica tu respuesta. Las vas a tener que convertir a decimal para encontrarla. Es el paso contrario. Por eso les decía, tenemos que dominar los dos. Ahora, ¿cuál de esas? Bueno, otra cosa. A veces tu resultado te va a salir con cifras muy específicas y con 1 o 2 decimales, justo como nos salió 1888.8880, bueno, 88, 2 cifras. Podría suceder que en tus incisos lo pongan redondeado, que la respuesta venga redondeada. Siempre vas a buscar la más cercana, la respuesta que tú obtuviste. Por eso les aconsejaba hace unos minutos, traten de usar un decimal o 2 máximo, para que el redondeo sea más cercano a tu respuesta. Yo tengo que buscar en esos incisos cuál es lo más cercano a 1888.88. Me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la respuesta correcta. Apliquen lo que acaban de aprender. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. ¿Tienen que convertirlos? Sí. Yo voy a hacer cada uno de ellos con ustedes, pero quiero que lo intenten, vamos. Pues Connie Enríquez dice que es 1.9, pero no nos da... ¿Cuál? No nos dice si es A o B porque son diferentes los exponentes. Sí. Sin embargo, Juan Ignacio, Karina y Magdalena nos dice que la respuesta es la B. Ah, ok, ya hay quien nos da respuesta. Sí, fíjense cómo la diferencia está en el exponente. Un exponente viene positivo y uno negativo, entonces fíjense bien. Ah, también eso es de atención, ¿eh? Observen el inciso. Ay, ¿es negativo o positivo? Porque me ha pasado que llegan a la cantidad correcta. Lo resuelven bien, pero ya cuando están eligiendo el inciso, no se dan cuenta de la posición del punto o del signo. Y lo hicieron bien, todo su procedimiento es correcto, pero no se fijaron al responder. Siempre revisen. Pues Oscar Garza dice que es 1.9 por 10 a la menos 3, pero Connie y Marielena Cerqueda insisten que es la respuesta B, que sería 1.9 por 10 a la 3.
Bien, me llama la atención que nadie me dice ni C ni D. Muy bien, porque ya vieron que tanto C como D dicen 5.3 y no se parecen pero nada a la cantidad que estoy buscando. O sea, ya están aplicando su conocimiento, eso también es lógica. La respuesta está entre la A y la B. Vamos a pizarrón, por favor, y vamos a escribir en notación decimal cada una de esas cifras, cada uno de esos incisos que ustedes me están diciendo. Empiezo con el A. El A dice 1.9 por 10 a la menos 3. Me están poniendo un exponente negativo, por lo tanto me están dando un número menor a 1. Bajo cantidad significativa sería 1.9. Y yo te decía, el punto lo voy a señalar porque el punto es la estrella de todo este tema. Es el que me va a dar la respuesta si yo me fijo correctamente en el movimiento. El punto se va a mover, ¿cuánto? 3 lugares. Sí, pero como está en negativo, estos lugares serían a la izquierda. 1, 2 y 3. Mi punto ya no está aquí, ya está hasta acá. Esos sitios vacíos llevan ceros. Y como es un número menor a 1, lleva un 0 a la izquierda. 1.9 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 0.0019. No se parece mucho a lo que busco. Vamos a ver la B. 1.9 es mi cantidad significativa y coloco el punto otra vez llamativo. Lo tengo que ver porque él es el que me va a indicar la respuesta. El punto se va a mover 3 sitios. En este caso, como es un exponente positivo, se mueve a la derecha. 1, 2, 3. Lleno con ceros. El punto ya no está aquí, está acá. Y de hecho quedaría implícito porque me están hablando de un número entero, 1900. ¿Cuál se parece más? ¿Este o este? A 1888.88. Enrique Escandón dice que la B. La B. Respondieron B, eso es correcto. Todos esos procedimientos que ustedes realizaron solo para obtener una respuesta. Así es física. Este reactivo me gusta mucho por eso. Pon en práctica todo lo que hacen. Y repito, vamos a ir avanzando en el temario y van a ir viendo cómo esto requiere cada vez más. Son reactivos que van a involucrar tiempo, sí, pero también atención. Vale más la pena que pongas atención desde un inicio a que lo estés repitiendo y revisando. Entonces, mucha atención en el movimiento del punto porque eso va a cambiar todo. Voy a mi presentación, por favor. Esto mismo que ustedes me respondieron, el inciso B, bueno, pues está aquí en mi presentación que les voy a compartir. Recuerda, tuvieron que revisar para poder llegar a la opción B. Vamos a ejercitar notación científica, pues sí, en la clase de repaso del viernes, y aún así, no se preocupen, si dentro de los ejercicios o reactivos que vienen nos vuelven a pedir alguna cantidad, yo la verdad sí meto ejercicios con notación con la intención de que sigan practicando. Y surgen dudas, bueno, las contestamos durante la clase. La idea es que nos vayamos muy seguros al examen y les puedo afirmar en este momento que va a venir notación científica. Necesito que lo dominen, así como conversiones, que son preguntas básicas. ¿Sale? Vamos a dejar la sesión hasta aquí. Nos vemos.